Disculpen la interrupción. Estábamos viendo algo del griego, que tiene su computadora en griego. Yo quiero trabajar con ustedes ahora algo, una segunda parte de esto. Y quiero por favor que me acompañen a Efesios. Voy a partir de Efesios, pero voy a aterrizar por otro lado. Algunos de los hijos nuestros que vienen con nosotros de Santiago, de seguro que le va a llamar la atención algo. Estuve compartiendo con ellos en Santiago la vez anterior. Pero quiero partir de ahí para algo más grande. Efesios capítulo 4. ¿Lo tienen? Efesios capítulo 4. Si usted quiere un poco de ayuda, eso está después de Efesios capítulo 3. De seguro que lo va allá. Así no se falla. Y dice en Efesios capítulo 4, vamos a leer algunos versículos. Dice el verso 17 en adelante: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios os perdonó, como Dios también os perdonó, a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y ahí quiero quedarme en la lectura. Si usted se da cuenta de lo que está pasando en este texto, Pablo está hablando en su libro. Usted encuentra un título. ¿Cuál es el título? ¿Quién me lo dice? ¿Cuál es el título? La nueva vida en Cristo. De nuevo, dígame, ¿cuál es el título? La nueva vida en Cristo. Entonces, aquí no se está hablando de otra cosa, sino de aquello que debe ser tu vida y mi vida. Si resumimos en una palabra, o si queremos contestar esta pregunta, ¿cómo debiera ser nuestra vida en Cristo? ¿Vida vieja o vida nueva? Vida nueva. Y entonces paramos ahí y hacemos la pregunta del caso. ¿Es tu vida nueva de verdad? No me digas amén, porque te vas a complicar. ¿Es tu vida nueva de verdad? ¿O es que todavía tu vida tiene matices de todo lo viejo?
y casi no has alcanzado estatura. Ayer hablábamos de la naturaleza nueva que hay en ti, de todo lo nuevo que Dios ha puesto en tu vida. Entonces tú debieras decir: soy una nueva criatura. Pero ¿qué significa ser una nueva criatura? Porque a mí no me puedes decir, a la luz de la Escritura, que tú dices ser una nueva criatura y sigues en las obras de la carne. Porque si tú o yo seguimos en las obras de la carne, entonces hay dos cosas: o no hemos entendido nada, o no hemos nacido de nuevo. La novia del Señor no solamente tiene una naturaleza maravillosa, sino tiene un carácter maravilloso. La novia del Señor tiene una esencia preciosa, tiene la esencia de Dios, está llamada a vivir como Dios, sin ser Dios. Tenemos participación en la naturaleza divina, y ahora se estaba hablando un poco de eso. Tenemos participación en la vida sobrenatural, el Zoe. Tenemos participación en la gloria del Hijo. Tenemos participación en la simiente incorruptible. Es decir, estamos fuera de órbita, muchachos, en la teoría. Porque en la práctica, ¿qué es lo que vivimos? ¿Sabes? A estas alturas de mi vida, yo le digo al Señor: ¿cómo hubiese querido saber esto que te estoy diciendo cuando yo tenía meses en la fe? Con el entendimiento que tengo ahora, no solamente con la idea y el entendimiento que tenía en ese tiempo. Sí, de todo eso me hablaba. Pero ¿sabes? No me explicaron cómo era la cosa. Dijimos y terminamos diciendo una cosa preciosa ayer: tú eres un ser maravilloso. Si te ves desde Dios, tú eres un ser maravilloso. Si te ves desde tu realidad, de tu vivencia, te ves desde el día a día, la pregunta es: ¿qué eres? Y quiero que me respondas, y te respondas a ti mismo. ¿Cuánta sobrenaturalidad? ¿Cuánta gloria? ¿Cuánta esencia de Dios hay en ti? ¿Cuánto de lo divino hay en ti? ¿Cuánto de esa simiente incorruptible se ha instalado en ti? Ha sido engendrado, la simiente de Dios está en ti. ¿Y por qué volvemos a esto? Porque Pablo habla de algo parecido, no igual, en este texto que hemos leído. Y Pablo va a decir que todos nosotros, verso 24, los creyentes, hemos sido creados según Dios. La pregunta es esta: ¿que los primeros no fueron creados según Dios? ¿Acaso Dios no los creó? No sé si me entiendes la pregunta. Porque a Adán y a Eva, Dios los creó. Pero cuando los crea, suelta aliento suyo sobre ellos, los crea con la libertad. Escucha esto: los crea con la libertad para vivir bien o que escojan vivir mal. Caen y todo se viene abajo. Según dice este texto, nosotros hemos sido creados según Dios. Pablo utiliza diferentes términos para hablar de esta realidad. Uno de esos términos tiene que ver con que somos nuevas criaturas. Acá dice que somos creados según Dios. La diferencia entre el primer hombre, es decir, el primer Adán y sus descendientes, y el segundo Adán y sus descendientes, es muy clara. Porque los descendientes del segundo Adán tienen todo lo de Dios. Dile que está a tu lado:
no eres solamente barro. Dile, no eres solamente barro con aliento divino. Entonces acá la cosa se pone sabrosa. Porque ayer estábamos hablando de todo lo maravilloso que debiera haber en nosotros y que el Señor ha logrado por nosotros, pero ahora tenemos que enfrentarnos a la realidad cotidiana. ¿Cuánto de esto está en nosotros? Somos creados según Dios, y esa creación según Dios obedece a un plan mucho más perfecto que el principio, porque te dio todo lo divino. Ya no voy a repetir eso. Y ahora entonces, en el verso 17, Pablo le está diciendo a los hermanos en Éfeso, que para mí es la iglesia más madura que existió en el Nuevo Testamento, aunque se complican en el Apocalipsis, porque en Apocalipsis el Señor habla algo un poco fuerte sobre ellos. Sin embargo, durante la época que Pablo está caminando entre ellos y Pablo todavía está con vida, esta fue la iglesia a la que yo diría le dedicó mucho más tiempo y más fuerza, con todo su vigor. Una iglesia poderosa, una iglesia bonita, bendita, maravillosa. ¿Sabes qué? Tuvo como fundadora Pablo. Su segundo pastor, ¿sabe quién fue? El apóstol Juan. Tremendo pastor. Juan el teólogo, el profeta, el apóstol. Ese que tuvo la dicha de recostar su cabeza en el pecho del Señor. Entonces, si te das cuenta, esta iglesia tuvo buenos pastores, pero ¿sabe qué le dice el Señor? Ya a través de Juan, el mismo que los había pastoreado, cuando el Señor le da el mensaje sobre las 7 iglesias, le dice: tú eres maravilloso, pero tengo contra ti una cosa, que has perdido el primer amor. Ahí lo voy a dejar hasta más adelante. Como una iglesia tan preciosa, una iglesia tan madura, una iglesia con tanta doctrina, una iglesia con una doctrina tan profunda, puede haber perdido el primer amor. Y quiero dejarlo ahí hasta cuando vayamos a hablar un poco sobre la renovación de la mente. En el verso 17, Pablo le dice a estos hermanos: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué le dice? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Repite conmigo: que ya no andéis conforme a los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces la pregunta es: ¿de qué está hablando aquí Pablo? Es que entre los creyentes de esta iglesia tan madura había todavía gente que estaba andando como los otros gentiles, los que no tenían a Cristo, en la vanidad, en el vacío de una mente entenebrecida. Paramos ahí. ¿No crees que eso se asemeja algo a la realidad del día a día tuyo? Decíamos ayer que uno puede estar en la iglesia y estar vacío. Puede estar en la iglesia sin conocer al Señor. Puede estar en la iglesia y ¿sabe qué? Ser una persona mucho más vacía que cualquier persona que no tiene a Cristo. Y es mucho más triste esto, ¿sabe por qué? Porque el que no tiene a Cristo está vacío al natural.
Pero tú teniendo a Cristo rechazas lo que es de Cristo y te envuelves en una vida sin fruto, en una vida vacía, en una vida de vanidad, en una vida sin ningún sentido. Entonces la pregunta es, ¿para qué me salvó el Señor? ¿Para seguir estando vacío? Dile que está a tu lado, te están hablando, ¿eh? Dile que están hablando, que está atrás, delante. Están hablando aquí. La pregunta obligatoria es, ¿cuán vacío estás? ¿Con qué cosa estás tratando de llenar? El vacío que hay en tu vida por seguir caminando tras los pasos, tras las directivas de una mente vacía, de contenido real. Creo que Horacio les habló hoy día de la necesidad, por ejemplo, de llenar nuestra vida de la palabra, de llenar nuestra vida de conocimiento, de llenar nuestra vida de toda virtud. Sin embargo, ¿saben qué? ¿Cuánto de eso que se nos ha predicado está presente en nosotros? Voy a avanzar un poco más rápido. Pablo está preocupado porque la gente pueda vivir conforme a la naturaleza divina, y Pablo está preocupado porque la iglesia y los creyentes alcancen la estatura de la plenitud de Cristo. Y esa estatura de la plenitud de Cristo no se puede alcanzar teniendo la mente vacía. Le dice, solo lo voy a leer, que tienen el entendimiento entenebrecido, que están ajenos a la vida de Dios, que hay ignorancia en ellos y tienen dureza en el corazón. En otro momento te hablo de la degradación del ser, porque habla de la degradación del ser y la degradación del creyente. ¿Cómo el creyente puede volver al territorio del diablo estando y permanece en la iglesia? Esto no es para no creyentes, esto es para creyentes. Gente que tiene problemas porque no está correctamente ubicada y tampoco tiene identidad. Gente que no entendió en qué consiste la salvación. Gente que puede tener doctrina y no praxis. Gente que no aprendió correctamente a Cristo. Porque Él les dice luego que debieran vivir de otra manera. Estos habían perdido toda sensibilidad, se entregaron a cometer toda clase de impureza, lascivia. Y luego de eso le dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, una persona que dice estar en Jesús, una persona que dice estar en la verdad, una persona que dice estar en Dios, no puede andar vacío, ni entenebrecido, ni ninguna de esas cosas. Entonces, en la segunda parte, Pablo va a decir, a partir del verso 24, le va a decir que en cuanto a la, verso 22, perdón, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Es la primera cosa, que se despojen del viejo hombre, que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Pregunta obligatoria, ¿te has despojado del viejo hombre? Porque si no te despojas del viejo hombre, mira, ¿tú crees? Imagínate este vaso lleno, imagínatelo lleno, y yo no le vacío el contenido y quiero servirme gaseosa encima. Gaseosa está bien dicho, ¿no? Feliz. ¿Qué va a suceder? Aparte que se va a caer, se va a mezclar y no voy a tener ni agua ni gaseosa. ¿Qué voy a tener en el fondo? ¿Cómo se llama eso? Nada. Mezcla. ¿Con sabor, sin sabor? ¿Con alguna esencia?
Porque perderá la esencia el agua y perderá la esencia la gaseosa. ¿Estás ahí? Amén. Entonces, la pregunta es, ¿has vaciado el contenido anterior para ser llenado del nuevo contenido? Aleluya. ¿O es que quiere la mezcla? ¿Estás ahí? ¿Tú sabes por qué mucha gente está en la iglesia y sigue pecando? ¿Tú sabes por qué mucha gente está en la iglesia y sigue en sus pecados cotidianos? Y puede seguir mintiendo, y puede seguir estafando, y puede seguir con la lujuria, con la pornografía, con el adulterio, con la murmuración. Como si nada. ¿Y saben qué? Todavía se sienten importantes, necesarios, y ¿saben qué? Que Dios tiene un trato especial con ellos. A ellos les consiente el pecado. Eso no está en la Biblia. Si tú no te despojas del viejo contenido, te lo digo de otra manera, si el viejo contenido permanece en ti, no naciste de nuevo. Anda que te cuente el cuento del diablo. Yo no te puedo contar cuentos, en tu cara te diré lo que tengo que decirte. Y no debes servir ni debes estar en ningún ministerio. Porque ¿sabes qué está trayendo sobre la iglesia? Y sobre la simiente de Cristo que está en la iglesia. Maldición. Tu vida es una maldición. ¿Sabes por qué es una maldición? Porque sigues en la naturaleza. La vida. Y ese es un problema, ¿sabes qué? Estamos tan felices con la Mastercard, con la tarjeta dorada del Banco San Juan 1.9, primero Juan 1.9, que vivimos pecando como nos da la gana. ¿Y acá sabe lo que dice Pablo? Nuestro primer trabajo es despojarnos del viejo hombre. Ni huella. Ni huella. Porque la idea aquí de despojarse es la idea de botar ese contenido, deshacerse de ese contenido y hacer que ese contenido nunca más prevalezca ni esté en tu vida. ¿Por qué? Porque te han dado justamente una naturaleza diferente. Han hecho posible para ti lo distinto. Por eso que la demanda es poner lejos, separar, alejarte, dejar todo aquello que está corrompido, viciado, depravado. Pero hay gente